Voy a empezar explicando un poco qué es el observatorio, qué es el grupo de investigación que está llevando a cabo esta investigación de los métodos de diseño y usabilidad en diferentes empresas catalanas. Serán 3 diapositivas muy breves. Básicamente somos un grupo de académicos y también hay algunos profesionales que están con nosotros trabajando, que investigamos lo que son los videojuegos, los juegos digitales, mundos virtuales y todo lo que son fenómenos asociados. Nuestra idea, nuestro objetivo es fomentar principalmente lo que es investigación y promover colaboración y difusión en todo el trabajo que estamos realizando, además de ir divulgando todos estos avances. Y bien, como parte de este trabajo, pues está la parte de la difusión y de divulgar los avances que vamos encontrando, y es por ello que parte de lo que voy a estar explicando aquí es una parte de esta parte de divulgación, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Si vemos la siguiente slide, están los objetivos que tenemos. No voy a detenerme en esto porque prefiero irme a hablar más sobre el estudio, pero básicamente es para que vean que somos un grupo de investigación que está organizado en hacer diferentes actividades de investigación y estudio en torno a los videojuegos. En la siguiente slide, y ya para acabar con el tema de lo que hacemos en el observatorio, decirles que bueno, pues tenemos diferentes actividades que hemos ido realizando en sitios como el Centro de Arte Santa Mónica o en diferentes universidades, básicamente en donde lo que hacemos es poner en directo contacto al público con investigadores o con profesionistas, básicamente para intentar ayudar a cambiar o ampliar radicalmente lo que son los conceptos o las ideas de lo que se está haciendo en videojuegos, no solamente desde un punto de vista de investigación, sino de metodologías. Y bueno, básicamente también es para poner la tecnología al alcance de todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más de esta área. Y bien, si vamos a la siguiente diapositiva, empiezo ya hablando de lo que es nuestra investigación, en qué estamos trabajando ahora. Básicamente lo que voy a presentar es un panorama y se titula, de hecho, la charla un panorama breve en cuanto a metodologías de diseño y usabilidad, porque esta investigación se está llevando a cabo, está en proceso. Se ha iniciado en el mes de junio de 2016 y estamos participando 6 investigadores de diferentes universidades. Está gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Vic, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y también hay 2 investigadores de la Universidad La Salle. Básicamente este panorama que voy a presentar ahora corresponde a lo que son empresas indie. Hay muchas otras empresas en Barcelona que no son indies, pero lo que presento ahora es básicamente esta parte de empresas indies, que son las que hemos empezado a estudiar. Y en la diapositiva que ven aquí, estoy hablando, bueno, lo que nos interesa, ¿no?, es la ecología de los juegos, cómo está estructurado, cuáles son los actores que están involucrados dentro de esta ecología, ¿no? Pues vemos académicos, nos vemos por ahí, que estamos por ahí también junto a lo que son el gobierno, las asociaciones, que las asociaciones son un punto muy importante porque ayudan a generar comunidad. Después tenemos precisamente los que estamos nosotros investigando, estos actores, que son los developers, y muchos de ellos también son publishers. Después están otros actores que son las plataformas, los canales, los medios y finalmente los gamers, que son los que le dan sentido a todo esto. Bien, si pasamos a la siguiente diapo, por favor. Nuestro interés nace básicamente en general porque el hecho de jugar a juegos, ya sea en una computadora o en consolas, se ha incrementado en la última década y bueno, pues los juegos se han convertido en una parte muy importante, no solamente para los europeos, sino en general para todos.
en Latinoamérica, en todas partes, se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y esto pues, se ha visto un crecimiento bastante rápido y también hemos visto que se han convertido en un medio central en nuestra cultura. Por tanto, los videojuegos son tan populares que están compitiendo actualmente con la industria cinematográfica o con la industria musical, por ejemplo. Y básicamente para atraer a los... se están convirtiendo rápidamente en un medio de entretenimiento líder. Vamos a ver en la siguiente diapositiva unas cifras para que tenga un poco más sentido lo que acabo de comentar. Estas cifras son de la Interactive Software Federation of Europe, el ISFE, que se estableció en 1998 para representar los intereses del sector de la Unión Europea e instituciones internacionales. Y básicamente se inició por asociaciones de comercio de software de Reino Unido, Francia, Alemania, pero se ha ido expandiendo a diferentes estados, otros estados de la Comunidad Europea, como puede ser Noruega, Islandia, Suiza. Hoy en día agrupa lo que son 16 de los principales editores de software y asociaciones comerciales en 18 países de Europa. Y publican esta información, que es la que estoy mostrando aquí, en la cual se puede ver datos de España y de otros países, en los cuales podemos ir viendo cómo es importante toda la parte de consumo de los videojuegos. Si vamos a la siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos ver como en el caso de España y United Kingdom, ahí tiene un 24% United Kingdom, España un 22%, es muy cercano, o con Alemania un 23%, en el cual podemos ver datos de lo que es el consumo de juegos, desde 6 años hasta 64. Y esto, en el caso de lo que son los devices, incluye cualquier juego a través de dispositivos diferentes, como pueden ser consolas, handhelds, computers, smartphones, tablets, diferentes dispositivos. Con lo cual, pasemos a la siguiente diapo, por favor. El resultado de este crecimiento, básicamente, en España, vamos a ver un poco más de datos antes de entrar. En 2015, España tiene censadas más de 400 empresas de videojuegos en activo. Y estos son datos de DEV, es una asociación de videojuegos, de desarrollos de videojuegos, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrollos de Software de Entretenimiento. En 2015 lo que nos dice básicamente es que todavía incluso hay 180 iniciativas más a la espera de consolidarse como empresas. Esta cifra que vemos aquí nos da más o menos una idea del potencial de crecimiento que está presentando el sector. En cuanto a la distribución geográfica en España, aquí podemos ver que la mitad de las empresas se sitúan en la Comunidad de Madrid, un 25% específicamente, y en Cataluña, que es el área de la cual voy a hablar, es un 24,5%. Estamos viendo que es algo muy cercano a lo que es Madrid, que es el centro, la capital del país. Y tenemos también a la Comunidad Valenciana, que destaca con un 13,5%, y destaca sobre todo porque ha sido la que ha tenido un mayor crecimiento durante el año 2015 en cuanto a la aparición de nuevos estudios. En la siguiente diapositiva vamos a ver más datos. La industria del videojuego en España facturó en el año 2014 412,4 millones de euros. 2014, la facturación en Cataluña es de 70,1 millones de euros, con 89 empresas que dieron empleo a 983 trabajadores. Barcelona es la que cuenta con oficinas de algunas de las compañías más punteras, como pueden ser King, Social Point o Acamon. También esto, de alguna manera, este crecimiento ha dado como un resultado que muchas universidades catalanas hayan aumentado su oferta con respecto a lo que son grados, másters, posgrados, que están exclusivamente dedicados a dar formación para este sector. Además de estas instituciones que son de educación superior, pues también existen muchas otras instituciones que están dando cursos a un nivel más
puede llamarse informal o que no son específicamente universitarios. En la siguiente diapositiva vemos datos ya más actuales, que son de 2016, la facturación en Cataluña. El panorama actual es de 93 empresas con 1.180 trabajadores. Estamos viendo que en 2 años ha aumentado de 89 empresas a 93 y también ha doblado lo que es el número de trabajadores. Básicamente desde una perspectiva administrativa, hay algunas empresas que son aún más antiguas. Esto no quiere decir que de estas empresas antes no hubiera más o no, pero básicamente estas empresas no se establecieron originalmente como estudios desarrolladores de videojuegos. Y por tanto, el número 93, que es el que da el informe de la Dirección General de Creación y Empresas Culturales de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán, nos dice, nos da una idea de cuál es el panorama. Y muchas de esas empresas puede que sigan funcionando durante un par de años más sin conexiones con el resto de la industria, o un par de estas empresas se fusionarán o disolverán en breve. Básicamente es lo que va aconteciendo. La siguiente diapositiva vemos un listado, un pequeño directorio y que en base a las entrevistas y datos que hemos ido reuniendo de diferentes fuentes, en la cual podemos resumir que existe un vasto número de nuevas empresas y empresas jóvenes en esta industria de videojuegos en el área de Cataluña. Los 93 estudios que se han establecido entre los años 2014 y 2016, de estos, en el año 2015 es cuando ha sido uno de los años con más activos en cuanto se trata de número de estudios establecidos. La mayoría de estos estudios son sociedades, pero también existen algunas cooperativas y otros empresarios individuales. Y cuando hablo de empresarios individuales me estoy refiriendo a lo que son trabajadores autónomos o freelance. Y cuando hablo de cooperativas, básicamente es que se componen, son estudiantes o personas que acaban de graduarse que están uniéndose para formar o generar algún estudio. El auge de la puesta en marcha básicamente significa que durante los últimos años esto es un resultado de fácil acceso a los canales de distribución, y las herramientas de software básicamente se han ido mejorando, son de más fácil acceso, y todo esto ha permitido que este auge vaya creciendo, además de una actitud cada vez más positiva a lo que es el espíritu empresarial, que quizá antes no existía o no estaba tan potenciado, y actualmente sí que se potencia mucho, hay muchas ayudas, incluso las mismas universidades han implementado muchos cursos de emprendeduría para poder motivar todo esto. Y bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver, porque quiero distinguir algo muy importante, que en la industria de los videojuegos para consolas o AAA o los indies o móviles es completamente distinto. El panorama que voy a presentar, como ya dije antes, es el de empresas indie, y son las que hemos empezado a estudiar. Representan el 49% a nivel español. Y la realidad es muy similar en cuanto a Cataluña. Hay casi un 50% de ellas que son empresas que inician con una distribución de 5 o menos empleados, y en un año, conforme va pasando el tiempo, pasan a tener entre 6 y 10, incluyendo con esto a becarios. Cada día se ve una separación más grande entre lo que son las empresas grandes y las pequeñas, porque es un sector creciente que sin ninguna duda dobla lo que son las cifras cada año, y donde los presupuestos están creciendo mucho. Hay muchas oportunidades, pero las empresas lo que están intentando hacer es especializarse en nichos muy específicos para poder tener oportunidades de competir con estas grandes empresas. El sector es muy dinámico, muy creciente, y las barreras de entrada básicamente son muy bajas, así como las barreras de salida. En la siguiente diapositiva vemos algunos de los estudios que hemos estado realizando, entrevistas. Básicamente, en 20 años la industria catalana se puede decir que ha llegado muy lejos, y
estas cifras que he explicado ahora no cuentan todo lo que sería su historia, ¿no? Hay muchas tendencias que son importantes mencionar para, de alguna manera, justificar por qué en Cataluña ha habido un crecimiento tan grande en este sector. Como punto número uno, podemos decir que Cataluña es un punto de entusiastas desarrolladores de juegos en general, no solamente digitales, también hay mucho desarrollo de juego de mesa. Como mencioné antes brevemente en cuanto al panorama educativo, como punto 2, existe un aumento gradual de estudios. En el año 16 actualmente hay cuatro instituciones educativas de educación superior, esto es licenciatura, se llama grado en España, que específicamente imparte estudios relacionados con videojuegos. Sin embargo, hay un total de 15 instituciones que están proporcionando educación a todos los niveles relacionados con juego, como pueden ser cursos, másters. Otro de los puntos que justifican este crecimiento son los juegos que se han reconocido como una forma de cultura en Cataluña. Este reconocimiento no solamente viene desde la administración, sino que también viene desde la misma sociedad, y esto tiene efectos positivos no solo en una percepción pública de lo que son los videojuegos, sino también en las actitudes que tiene el sector público hacia una industria como es la de los videojuegos, que generalmente siempre ha estado penalizada. La comunidad, además, que existe alrededor de los juegos se apoya en diferentes redes de la industria, y se ha visto en los últimos años sobre todo un crecimiento muy importante de asociaciones como pueden ser DEV, AEBI, PAD, entre otras, que estas asociaciones tienen un papel básico y fundamental, sobre todo en la construcción de comunidad, en el intercambio de información y sobre todo como lobbies. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver, y esto seguramente muchos de ustedes, si trabajan en alguna empresa, les suena cuáles son los equipos que están implicados en el desarrollo de un videojuego. La distribución de los empleados directos por función desempeñada se distribuye más o menos de esta forma. Puede variar en algunas compañías, sobre todo en las compañías que son las AAA. Este es un panorama muy general. Un tercio de las actividades va directamente a lo que es el equipo de desarrollo de software, pero las empresas cuentan con áreas generales como las que tienen que ver con arte, por ejemplo, que es un 20% en el caso de las indies, y el resto de especialidades menos demandadas, que pueden ser en el caso de los game designers. Solo en un 30% de ellos existe una persona encargada específicamente a la parte de diseño y de la usabilidad. En la siguiente diapositiva, bueno, básicamente como resultado del crecimiento de la industria, los juegos vemos que son cada vez más competitivos, y por tanto la diferenciación es un aspecto muy importante para todas las compañías. Tienen que hacer juegos que capten la atención del consumidor, es importante para un mercado altamente competitivo. Entonces, el aspecto que puede ayudarles a diferenciar es el diseño que están haciendo de un juego. Existen varios estudios previos, ¿no? Que ya indican que la facilidad de uso de un juego, la calidad de su interfaz, o incluso que habla del diseño del juego, la estética, puede decidir la compra por parte de un consumidor. El hecho de que haya varios títulos de juegos similares para elegir destaca la importancia de lo que es el diseño. Y la usabilidad de los juegos, por tanto, es muy importante, tanto el diseño como la usabilidad. Entonces, esto precisamente fue nuestra pregunta de investigación, o cuál fue nuestro deseo, ¿no? De saber cuáles eran los métodos que se utilizaban de diseño y los métodos de usabilidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver unas fases. Esto es importante también saber cómo se diseña un juego, y son importantes, por tanto, conocer estas fases, porque existen muchos métodos. Cada empresa tiene sus metodologías de trabajo, pero básicamente se podía llegar a resumir a tres grandes fases comunes en todas ellas. Y la primera de estas fases es la preproducción o la parte de la propuesta, que básicamente contempla evaluar cuáles son esas diferentes ideas que son descritas en un documento de diseño o en un game design document.
Esto normalmente se hace en reuniones donde están presentes todos los miembros del equipo. En la fase de producción, cuando ya todos saben qué deben de hacer, pues se suelen desarrollar los modelos 2D, 3D, los programadores trabajan con motores de juegos, definición de niveles, etcétera. Y es cuando los testers empiezan a realizar pruebas. La siguiente fase de postproducción, pues básicamente en muchos casos se solapa con la anterior, pero generalmente es donde se planifica la estrategia de marketing, de distribución del juego, se redactan los manuales de documentación. Nosotros, por tanto, nos centramos en la parte de lo que es la fase de preproducción. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en la parte de lo que es la parte del diseño, que incluye diferentes perfiles. Cuando hablamos de diseño, es importante que hablemos de un concepto o que pensemos y recordemos que estamos lejos de hablar solo de estética y de programación. Un diseñador de videojuegos, un game designer, no solo decide qué juego se hace. Realmente el que costea el desarrollo es quien tiene el poder de decidir esa temática del juego, y lo que es el diseñador pues puede de alguna manera influir o puede de alguna manera ayudar, ¿no? A ver cómo se puede llegar a cabo la idea, pero muchas veces el que costea no tiene un concepto totalmente claro de lo que es el juego, de lo que quiere hacer, sino que necesita un juego y quiere un juego para completar su catálogo. Entonces el diseñador en este caso lo que hace es encontrar un concepto que convenza al editor y a la vez sea el mejor juego que pueda desarrollar el estudio. Por tanto, vamos a decir que empezaría aquí, pero realmente la creación de un videojuego es un proceso en cadena. Según la empresa y disponibilidad de empleados, esta tarea se hace entre uno o varios empleados. En la siguiente diapositiva vemos más claro cuáles serían las áreas de cada uno en el departamento de diseño, perdón, no áreas, los perfiles que se encuentran en cada uno de los departamentos. Diseño, departamento de arte. En el caso de lo que son los game designers, básicamente, pues, como ya he dicho, pues formulan un concepto durante el pre-launch y luego después lo que sucede después de ese lanzamiento, básicamente también tienen la tarea de asegurar que el juego siga siendo coherente y consistente a medida que va evolucionando. Entonces, también ayudan en algunos casos, sobre todo en las empresas indie, a lo que es la historia, a realizar la historia. Esto lo menciono con matices porque ahora ahondaré un poco más en el tema, no siempre pasa así. Los personajes y todos los demás elementos del juego también pasan a formar parte de la responsabilidad de un game designer. Pero en realidad el resto del equipo, de alguna forma, son los que van después a apoyar en la creación del arte y código que permiten que el juego sea jugado. Es responsabilidad del diseñador del juego asegurarse que todo el equipo entienda y comparta el mismo concepto original y visión del juego. Por tanto, el diseñador, en el caso de la historia, como decía antes, en muchos casos ayuda o apoya en ese caso, sobre todo cuando son empresas muy pequeñas que no tienen una persona específicamente para crear historias. También depende del género de juego. Pero si no, esto se le suele encargar a otras personas, como puede ser un escritor profesional o a otra persona externa. También en estudios pequeños, si hay que remangarse y ponerse a escribir, pues es a quien le toca. Los lead editors básicamente trabajan a partir de la documentación que ha creado el game designer. El editor de niveles diseña lo que es parte del juego, que por lo general se refiere como un nivel especificado en detalles, todas las posibles acciones y eventos del juego que tiene que ser jugado en el nivel, medio ambiente, incluye ubicación, el diseño general de los espacios dentro del nivel. Lo que es level editor o level designer esboza lo que es el papel o el uso de software de dibujo y tiene que imaginar la experiencia de juego, ponerse en la posición del jugador, ver lo que es el mapeo de todas las posibilidades, tiene que pensar en la lógica y el flujo de eventos y acciones. En la parte del arte conceptual, que viene más tarde, hay varias especialidades dentro de ese departamento que incluye el modelado de objetos 3D, el diseño de personajes, texturas, movimiento, artistas. Básicamente lo que hacen es emplear todos estos estudios,
los artistas básicamente trabajan bajo la supervisión del lead artist y crean de acuerdo a las especificaciones que han recibido de lead artist. Bien, si vamos a la siguiente página, perdón, siguiente slide, tenemos que básicamente las entrevistas que hemos llegado a cabo, es muy complicado que pueda alguien especificarnos cuáles son las metodologías que siguen, pero en general, en base a toda la información que hemos recibido, nos dicen que utilizan, o todo comienza con un proceso de benchmarking. El benchmarking no es otra cosa más que básicamente ver qué funciona en otros juegos, es jugar a otros juegos. Si vamos a la siguiente diapositiva, el benchmarking, y seguramente muchos de ustedes alguna vez lo han hecho, es diseccionar un juego, entenderlo hasta el más mínimo detalle, y en ocasiones lo que interesa es, por ejemplo, hacerse una idea del gameplay. Bueno, pues miro cómo está funcionando en otros juegos, cómo funciona el flujo de los menús multijugador, por ejemplo, o el movimiento de la cámara en otro juego, y de alguna manera todo esto yo lo reúno y lo uso como una referencia. Entonces, lo que es la metodología que utilizan los game designers básicamente es benchmarking. Siempre después de esta parte lo que hacen es se dedican a documentar lo que consideran que alguna va a funcionar. No todos los diseñadores limitan su actividad básicamente a escribir grandes cantidades de documentación, sino según la organización de la empresa, también esto depende, pero de la misma forma que hay muchos programadores que se especializan en realizar gráficos o en inteligencia artificial o que hay artistas que se dedican a hacer solo concepts o animar, pues también existen algunas especializaciones dentro de lo que es el game design. Sin entrar en detalles, ¿no? Pues hay muchos diseñadores que se encargan de un apartado especialmente importante del juego, como por ejemplo los diseñadores de misiones en Massive Multiplayer Online. Y hay algunos perfiles que son muy comunes y que están bastante extendidos. En la siguiente diapositiva, en lo que sería metodología para un level designer, pues básicamente en la creación de niveles, que generalmente es cuando se tiene que definir el recorrido del nivel, cómo se debe enseñar una mecánica al jugador, cuál será el objetivo. Bien, pues básicamente en esta parte todo comienza, o las personas que se dedican a esto, con definir todo en un papel, sobre todo en el caso de cuando son juegos competitivos, por ejemplo, multijugador, donde el equilibrio es algo básico y primordial. El nivel debe de ser neutro y por tanto no debe haber ninguna ventaja a ningún equipo. Entonces, en este caso se define de la forma más básica. Entonces, en ese caso lo que mencionan es que es muy útil la parte del papel para ver cómo se van a mover los jugadores, prever dónde tienen que chocar, dónde están las líneas de tiro, etcétera. Y esto pues básicamente se hace con un papel. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues un diseñador de niveles, como he dicho, pues se concentra en montar lo que son los niveles y la labor de este pues va a durar durante la producción, es montar el gray box del nivel y usando sencillas cajas o elementos reaprovechados de a lo mejor de anteriores juegos que muchas veces se utiliza. El diseñador lo que hace es esboza una versión primitiva del nivel que de alguna forma va a utilizar para meter en el juego e ir probando, ¿vale? Entonces, esto de probar constantemente es algo que, si seguimos en la siguiente diapositiva, es diseño iterativo, básicamente. Quizá cuando están describiendo los procesos de diseño que llegan a utilizar, las metodologías que se están utilizando, no lo dicen específicamente con este concepto, pero conforme vas hablando todos caen en lo mismo, ¿no? Es un desarrollo iterativo y creciente, que no es otra cosa más que un proceso de desarrollo que se ha creado en respuesta a debilidades del modelo tradicional de cascada, el waterfall, que no sé si lo conocen, pero el waterfall básicamente era un modelo de software tradicional que era seguir una misma línea. Ya se llama waterfall precisamente porque es conforme hacia donde va el agua, ¿no? En una sola dirección, pero
problema que tenía esta metodología es que no es un problema, no es un proceso cíclico, no era posible regresar al principio. Entonces, por tanto, nace lo que es esta metodología de diseño interactivo para poder solventar este problema con el tradicional de cascada. Y nosotros que somos que un conjunto de tareas que están agrupadas en pequeñas etapas repetitivas, que se les llaman iteraciones, no interacciones, es uno de los más utilizados y es empleado en diferentes metodologías. En el caso de lo que son los level designer, pues es bastante frecuente que utilicen prototipos para implementar características especiales de un nivel, y si por ejemplo después de estar un mes haciendo modelos de un juego y ese se tiene que eliminar del juego porque no funcionaba bien, pues se tira a la basura, se buscan otros recursos que podían haberse y empiezan nuevamente el proceso, ¿no? Entonces, por tanto, estamos hablando de que es básicamente una metodología de diseño iterativo. En la siguiente diapositiva vemos lo que son el área o el trabajo de un concept artist o de lo que son los ilustradores. Bueno, básicamente el concept artist lo que hace es diseñar diferentes personajes hasta que encuentra uno que le gusta o que funciona de acuerdo a lo que se ha solicitado o se ha pactado con el cliente, y de alguna manera lo que pues llegan a hacer pues es crear diferentes partes móviles del personaje con el equipo de animación. Pues se habla de lo que son cómo van a ser los brazos, las manos, todo lo que es el cuerpo, y a partir de aquí todas estas partes de alguna manera se van a enviar al animador para que le pueda dar vida al personaje. Una vez que se decide qué elementos debe haber en cada personaje o escenario, esto es, si van a ser oscuros, si va a haber naturaleza, si va a ser con mucha luz, menos luz, básicamente, esto es, se piensa que se quiere transmitir, entonces es cuando se enviará directamente a la parte de lo que es el animador. La metodología que utilizan ellos, aquí en este caso se mezcla tanto como diseño iterativo como benchmarking, ambas. Esto es, realiza también una búsqueda general de todo lo que es, cómo se está haciendo ya en otros juegos, cosas que ya funcionan, y también el proceso iterativo, que es ir probando hasta que se encuentra algo que funciona. En la siguiente diapositiva vemos la parte de lo que es el animador, que también en este caso básicamente son metodologías iterativas, diseño iterativo. El trabajo de un animador básicamente es dar vida al personaje y lo que significa que tiene que estar debajo de la piel de ese personaje, pensar, imaginar la personalidad, lo que le gusta, cómo piensa, lo que le fastidia, cómo va a moverse, cómo va a respirar, etc. Y todo esto también da pie a que sea pruebas constantes, con lo cual la metodología que suelen utilizar estos perfiles es directamente diseño iterativo. En la siguiente diapositiva vamos ya directamente a lo que es usabilidad, y ya me corregirán, pero creo que de tiempo estamos ya muy limitados. La parte de observación, en la siguiente diapositiva, está un listado, ¿vale? Hay diferentes metodologías que se suelen utilizar en usabilidad. Observación, lo que son el usability test, que se hace en una sesión pre-test y post-test, entrevistas que también se hacen en sesiones esto es antes de la sesión de juego y después de la sesión de juego. Focus groups, que son entrevistas en grupo, cuestionarios, el data logging, que básicamente es ir grabando las sesiones de juego automáticamente por el juego. Las remote play stations básicamente es, hay algunas empresas que se dedican, o algunos estudios que lo que hacen es grabar las sesiones de juego de manera remota. Esto es, el tester está en su casa, ya desde ahí se van haciendo las grabaciones. Luego está la evaluación heurística, que la parte de evaluación heurística básicamente se centra en unas medidas que evalúan tanto la parte de usabilidad como la parte del gameplay. Jugabilidad y usabilidad, ambas. Entonces, básicamente en la evaluación heurística va midiendo diferentes medidas, como por ejemplo,
el HUD, cómo está el HUD, cómo es el menú, si está funcionando o no está funcionando, diferentes puntos en cuanto al Game World, por ejemplo, si está funcionando, si hay algunas debilidades, si se entienden bien los personajes, la historia. Entonces, hay diferentes medidas dentro de lo que es la evaluación heurística que pueden ayudar de alguna manera a evaluar cuáles son los puntos específicos en los cuales está fallando el videojuego, ya sea desde la usabilidad o desde la parte de lo que es el, el gameplay, la jugabilidad. El eye tracking, que seguramente eye tracking en algún momento lo han llegado a escuchar, se utiliza también en web, no solamente para videojuegos, pero básicamente es a través de una pequeña cámara que va haciendo un reconocimiento del movimiento del ojo para saber cuáles son los puntos, los elementos, los personajes que están llamando la atención, captando la atención del jugador, o por el contrario, cuáles son los que están molestando en algunos puntos. Después sigue el test cognitivo, que esto es mucho más extraño que se dé en algunas empresas. De momento, las que hemos hecho no hemos encontrado a nadie que lo aplique ni que siquiera o en algunos casos que ni siquiera lo conocen. En cuanto al test cognitivo, pues ya aquí estamos hablando de que requiere de unos aparatos especiales que van a medir cuáles son en el cerebro donde se están realizando, si en la parte derecha, si en la parte izquierda del cerebro se están realizando ciertas actividades. Y esto sobre todo se llega a utilizar en juegos que están utilizando puzzles. Básicamente para saber en juegos de estrategia, pues saber si es muy fácil o es muy complicado poder pasar ciertas misiones en un juego en específico. Después tenemos lo que es el facial coding, que no es otra cosa muy similar y se utiliza muchas veces conjuntamente con eye tracking, que es básicamente, en lugar de estar midiendo el movimiento del ojo, en el facial es los gestos que va realizando el jugador, de agrado, desagrado, de aburrimiento. Todo esto es importante también medirlo. El test de tareas es que se le suele solicitar alguna cosa en específico al jugador para que vaya realizándolo y se van evaluando si estas actividades, estas tareas han sido fáciles, difíciles, aburridas o divertidas. Y Thinking Aloud, que no es otra cosa y creo que es de las más utilizadas, en el cual se le solicita al jugador que pueda, que juegue, haga una sesión de juego y mientras está jugando vaya expresando verbalmente qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que cambia es que vemos aquí unas en color rojo y otras están en color negro. Bueno, pues básicamente es porque las que más utilizan las empresas indies son las que se ven en color rojo. El resto, por diferentes motivos, no son utilizadas. Ahora mencionaré los motivos. La que vemos a mano derecha, que dice A/B Test, es una prueba muy específica. Es un método de análisis, digamos, mucho más cercano para si hay alguien que esté trabajando en temas de estadísticas o de investigación más profunda, pues es un método de análisis que les va a parecer muy cercano porque es un método utilizado para comparar diferentes versiones de un juego y básicamente el objetivo es identificar cuál funciona mejor. Entonces, la idea principal se divide los usuarios en diferentes grupos, un grupo A y un grupo B, por eso se llama A/B Test, y experimentan un juego. Uno de ellos, el juego tal y como es, y el otro grupo, que es el grupo B, por ejemplo, tiene una experiencia de juego diferente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es para medir el impacto de que yo tengo un juego, por ejemplo, el Candy Crush, y voy a cambiar una mecánica o voy a cambiar un menú o voy a cambiar algo en un juego. Bueno, pues entonces a un grupo le dedico esta parte, un juego que ya he modificado y he cambiado, y otro pues básicamente estos usuarios que se asignan al azar durante el mismo periodo exacto en dos espacios distintos, cambian sus experiencias individuales y se comparan las métricas.
En los juegos todo absolutamente va de métricas, de KPIs, ¿no? Que son lo que básicamente dan los resultados a las empresas sobre qué es lo que están haciendo los usuarios, qué es lo que está pasando con ellos, y son pruebas estadísticas que de alguna manera validan si la diferencia entre los grupos es real o se da simplemente por casualidad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y por tiempo me quedan 2 diapos, o sea que ya casi acabo. Por lo general, las compañías de juegos empiezan a probar las metodologías que comenté antes, que son las que más se utilizan, las de observación, el test de usabilidad, las entrevistas, los focus groups, en lo que sería la etapa o una etapa de un prototipo, un working prototype. Mediante la realización de pruebas, básicamente lo que hacen es que cuando se está creando ese prototipo de trabajo y ya está disponible, y mediante un ensayo continuo, antes de la versión de lanzamiento, pues van realizando esas pruebas y lo que intentan es averiguar cuestiones relativas a si se está disfrutando, no se está disfrutando, si es aburrido el juego, controles, interfaz, experiencia de juego, etc. Hay otras etapas, como podría ser el alpha version, beta version, pero en el momento las empresas que hemos estado analizando hasta ahora suelen utilizarlas, la mayoría de ellas, en la parte de lo que es el working prototype. En la siguiente diapositiva vamos a ver las razones que de momento hemos reunido, que son por las que no se utilizan otras metodologías de usabilidad, que son las que he mencionado antes, que existen en el mercado y que hay otras empresas grandes, por ejemplo, que sí las utilizan, pero en este caso los indies no. Es básicamente porque la metodología que ya utilizan, que en este caso son la observación, el test de usabilidad, las entrevistas, el focus group, consideran que es la que funciona. Consideran que no tienen por qué utilizar ninguna otra si esa ya les va bien. El segundo punto por el que lo comentan es por una cuestión económica. El tercero es porque les consume demasiado tiempo. Y como cuarto, que esto ya hay mucho valor para reconocerlo, es porque no hay suficiente experiencia o conocimiento sobre otras áreas. Bien, pues básicamente, si vamos a la siguiente diapositiva, con esto hago un resumen básicamente de que la industria ha ido creciendo bastante rápida, sobre todo en esta área de España. Se ha ido desarrollando muy rápido e incluso las empresas, las indies incluso van creciendo y, como he mencionado hace un momento también, muchas de ellas acaban fusionándose o acaban buscando oportunidades dentro de otras empresas más grandes. Es un sector muy dinámico, es un sector bastante, está cambiante constantemente. Con lo que podemos decir, de alguna forma, que no es la ecología de alguna manera establecida, sino es una ecología que está creciendo constantemente y, por tanto, es el momento en el que estas empresas tienen que reconocer qué es lo que están haciendo, tienen que acabar de saber, las empresas indie, cuál es su lugar, acabar de encontrar su nicho para poder crecer, o si no, básicamente es el motivo por el que acaban de alguna manera asociándose con otros, teniendo o siendo absorbidas por otras o compradas en algunos casos, si es que llegan a tener algún juego que llega a tener algún éxito relativo. Bien, con esto creo que ya concluyo porque me he pasado, creo, un poco de tiempo. Y en la última diapositiva tienen mis datos por si hay algún comentario, duda que quieran hacerme llegar, y esperamos a las preguntas. Gracias a todos los asistentes.